Castillo. Adelante. A continuación hará uso de la voz hasta por 10 minutos el doctor Horacio Merchant Larios, académico representante del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Muchas gracias. Agradezco a los ministros y a nuestro sistema el darme la oportunidad de expresar y comunicar con ustedes algunas ideas provenientes de mi propia formación. Yo soy investigador en el área de biología del desarrollo. Mi formación original es como biólogo, de manera que me voy a permitir expresarles a ustedes algunos puntos de vista como investigador y como biólogo. En primer término, quisiera decir que la ciencia no tiene la verdad. La ciencia busca la verdad, lo cual a los científicos nos convierte en algo relativo, en el sentido de que si queremos ser fieles a nuestra actividad como científicos, tenemos que ser modestos en cuanto a nuestras afirmaciones. Nosotros no damos verdades, proponemos explicaciones en base a datos verificables por una comunidad que es la comunidad científica. Al respecto, voy a hablarles de la vida, puesto que yo soy biólogo, y cómo vemos la vida desde el punto de vista de la ciencia actual. Y repito, es un punto de vista que es una propuesta, de ninguna manera es un dogma. Las afirmaciones que les voy a dar son solo propuestas y basados en la modestia de la honestidad científica. La vida se inició en la Tierra hace 4.000 millones de años aproximadamente. Desde la aparición de la primera célula hasta nuestros días, la vida es un proceso continuo. La especie humana, al igual que todas las especies que sobreviven en la Tierra, es producto de un proceso evolutivo. El Homo sapiens, que es el nombre genérico de la especie humana, apareció hace 160.000 años aproximadamente, según los últimos datos de las excavaciones antropológicas. La evolución humana en los últimos 10.000 años ha dependido de su desarrollo tecnológico y cultural y no de su evolución biológica. Es decir, a diferencia de las demás especies, la especie humana ha evolucionado por su capacidad de generar tecnología y generar concepciones culturales que pretenden o que el hombre ha buscado siempre para explicar su presencia en este planeta. Al iniciar su desarrollo, el embrión humano sigue patrones similares a los demás mamíferos, los que a su vez tienen patrones similares a los demás vertebrados. La especie humana comparte 99% de sus genes con otros primates como el chimpancé y un 85% de sus genes son similares a los de los ratones, que nos sirven mucho como modelos de experimentación
Y mucho del conocimiento que tenemos en la medicina deriva precisamente de esa similitud, de que los experimentos que hacemos en ratones, el conocimiento que tenemos sobre la especie humana, está fundamentada mucho en estudios que hacemos en ratones. La continuidad de la vida humana depende de los ovocitos que se desarrollan en los ovarios de la mujer. Al ser fertilizados, reinician el ciclo de vida de un nuevo individuo. Desde el punto de vista genético, quisiera que quedara muy claro que de los millones de ovocitos que inician su desarrollo en los ovarios de un feto femenino, que son varios millones, llevan a cabo un proceso que se llama meiosis. En cada uno de ellos, los genes de origen paterno y de origen materno, en este caso sería de la madre, que tiene, cuando es feto, inician un proceso de intercambio genético, de tal manera que cada ovocito que llevó a cabo la meiosis desde la vida fetal, genéticamente ya es un individuo. O sea, si queremos hablar de individualidad de la especie humana, igual que en todos los demás mamíferos, el proceso biológico de intercambio genético y que le da identidad a ese ovocito, que es la célula puente entre una generación y otra, ya está establecido desde la vida fetal. De manera que la individualidad a nivel celular no se centra al momento de la fertilización, sino que la individual de esta célula única se inicia desde su desarrollo en el ovario. Quiero enfatizar que esto es común a todas las especies. El proceso de meiosis es un proceso en que todas las especies que tienen reproducción sexual intercambian material genético y cada individuo es único desde el ovocito. Hablando de ovocito, precisamente lo que quisiera es que se den cuenta de que al nacer de los aproximadamente 8 millones de ovocitos que tenía el ovario del feto, quedan solo 400,000 al nacer. O sea, naturalmente se eliminan la mayoría. De estos, la inmensa mayoría de ovocitos se pierden en cada ciclo ovulatorio. De manera que la probabilidad de que uno de ellos sea fertilizado para que desarrolle a un organismo es infinitamente pequeña. Sin embargo, la naturaleza tiene diseñada esta capacidad de selección de manera que solo algunos llegan a cumplir su misión de desarrollarse como un individuo. De manera que la individualidad no es privativa del humano, es una propiedad biológica de todas las especies y constituye la base de la evolución biológica. Los individuos, cada uno, somos diferentes y gracias a eso ha evolucionado la especie y todas las especies. Durante más de 100,000 años, los pequeños grupos humanos vivieron como colectores y cazadores en equilibrio dinámico con las demás especies. El desarrollo tecnológico ha incrementado la longevidad y la sobrevivencia de los humanos en los últimos 100 años. El actual ritmo de crecimiento de la especie humana pone en peligro su propia supervivencia y la de la mayoría de las otras especies del planeta. Solo la aplicación del conocimiento científico como característica privativa del ser humano podría garantizar la continuidad de la vida en la Tierra. La ciencia ubica al humano en una posición de humildad en el contexto de la vida. No es superior al resto de las especies, está sometida a las mismas leyes naturales. El ser humano tiene conciencia de sí mismo en base a valores aprendidos en el contexto cultural en que nace.
El contexto cultural es y ha sido siempre inmensamente variable. La mujer es más que un vehículo para la continuidad de la especie. Tiene derecho y capacidad para decidir sobre su propia calidad de vida y la de su descendencia. Mi opinión como biólogo es que, a diferencia de las otras especies, el primer derecho del individuo humano es el de ser deseado por su madre. Muchas gracias. Gracias, doctor Merchant Larios.